Dios viene a sumar a tu vida y a darle a tu vida lo que tu vida por sí sola no tiene. Por eso Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. ¿Quién era Andrés Pérez antes de conocer a Jesús? Bueno, Dios le bendiga. Me alegra poder estar aquí con ustedes en este precioso espacio. Y bueno, ¿quién era Andrés Pérez antes de conocer a Jesús? Tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano, en el seno de un hogar eh, conocedor de la palabra del Señor, mis padres pastores. Y bueno, nací ahí, crecí en medio de todo ese entorno cristiano, ese ambiente. Y bueno, crecí como un niño. Yo siempre, bueno, he hecho una reflexión muy personal de que nadie tiene la fortuna o mejor dicho, no podemos escoger los padres. No hay un catálogo de papás cuando vas a nacer para escoger el tuyo. Así que Dios me dio la bendición de regalarme unos hermosos padres que se encargaron de enseñarme la palabra, de enseñarme principios. Así que en medio de todo ese ambiente crecí, pero como sabemos que la vida cristiana consiste en una experiencia personal con Dios, a la edad bueno, recibí el Espíritu Santo a los 10 años, me bauticé a los 10 años y a la edad de 14 años tuve una experiencia que me marcó la vida. Dios me llamó al ministerio a la edad de 14 años, pero como todo pues, adolescente, joven, que crece en la iglesia, siempre estuvo como la curiosidad del mundo, de experimentar, de probar. Y podría decirse que por ahí, entre los 15 y 16 años, viví un tiempito así, no muy bueno espiritualmente hablando, no. Pero a la edad de 16 años el Señor volvió a recordarme esa experiencia que había vivido y a partir de ahí mi vida cambió. No te puedo decir que era un borracho, que era un alcohólico, que era drogadito, no, nada de eso. Pero creo que sin duda alguna los que conocemos a Dios sabemos que lo que representa la presencia de Dios para nosotros no depende de si somos borrachos, alcohólicos. Dios viene a sumar a tu vida y a darle a tu vida lo que tu vida por sí sola no tiene. Por eso Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ese era Andrés Pérez antes de tener una experiencia personal con el Señor. Y de ese Andrés que me cuentas que estuvo como... Ajá. ¿Cómo se sentía ese Andrés en ese momento? No, mal. Mal. Creo que es la situación que viven muchos jóvenes que crecen en la iglesia. De una u otra manera, no sé por qué pensamos o creemos que nos hace falta algo que no tenemos, cuando en Dios lo tenemos todo. Y de una u otra forma, pues uno intenta, creería yo que más por curiosidad, por probar otra cosa. Y fíjate que una de las cosas que yo pienso que hace Dios, porque si analizamos la historia de la creación del hombre, cuando Dios crea al hombre, Dios no le puso una cadena ni un cepo, ni grillos para que el hombre no pecara. Hay algo que Dios nos dio que se llama voluntad, y es la capacidad que tú tienes de decidir, de tomar decisiones. Y las decisiones se toman en base a lo que yo veo, a los análisis que yo hago. Y para pues uno analizar y sopesar las cosas, pues tienes que observar. Entonces creería yo que esa experiencia en mi vida obviamente no se sintió nada bien, porque luego, ¿sabes qué pasa lo que le pasó al hijo pródigo? Se fue y cuando estuvo por allá dice la Biblia que volviendo en sí hizo una reflexión. Y yo, aún un jornalero de casa de mi padre está mejor que yo. Entonces, no me sentía nada bien. Tampoco puedo decirte que caí en las profundidades del pecado, no.
pero sí intenté como no ir más a la iglesia, dejar las amistades cristianas, tener amistades del mundo y todo eso. Pero justo ahí entonces te das cuenta que lo que tú tenías era mucho más grande, era mucho más valioso. Entonces ese Andrés no se sentía bien, sentía que le faltaba algo. Un vacío. Sí, claro, total. Hace un momento me mencionabas pues que naciste en un hogar cristiano, Ujú. pero tú tuviste una experiencia propia con Jesús. Sí. ¿Cómo conociste a Jesús? Ok, uno vive muchas experiencias con Dios, en la vida cristiana se viven muchas experiencias. De hecho, eh, nuestra fe se solventa justo en esas experiencias. A mí me gusta, hay un salmo, bueno, honestamente aparecen varios salmos de la Biblia, pero el salmista dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ese hubiese yo desmayado quiere decir que no te desmayaste, por casi, estuviste a punto, pero no ocurrió porque creíste que verías la bondad de Jehová. Y para creer eso quiere decir que ya la has visto. Entonces las experiencias con Dios nos afirman. Por eso creo yo que la vida cristiana no consiste simplemente en rituales o en formas, ¿no? Es tener de verdad una relación con Dios, que tú sientas que Dios te habla, que Dios te oye, que Dios camina contigo, que Dios está ahí. Entonces, viví muchas experiencias, como te decía, recibí el Espíritu Santo a los 10 años, viví la experiencia con Dios en un campamento a los 14 años. Dios, bueno, esa experiencia me marcó la vida, porque ahí Dios me llamó al ministerio. Y, y Andrés era bastante inquieto, desordenado. Aparte que era el hijo del pastor, ¿no? Entonces, eh, la verdad, no habían como buenas referencias mías. Pero en medio del campamento, recuerdo yo que una noche de las del campamento, yo me hice atrás y el predicador estaba dando su mensaje. Cuando termina, él pues hubo un derramamiento del Espíritu Santo impresionante. Obviamente yo no estaba muy bien, pero pues sentí que Dios tenía algo para mí, a pesar de que yo no estaba bien. Entonces me arrodillé, no pasé adelante, pero me arrodillé por allá detrás. Y le dije, Señor, si tú tienes algo para mí, yo lo quiero. Porque mira, yo no soy tan bueno, no tengo muy buena fama, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Pero si tú tienes algo para mí, claro, porque no falta el hermanito en la iglesia que te dice, y creo que a todos nos pasa, el hermanito, Dios tiene propósitos contigo. Así es. Dios tiene Amén. no, ay, joven pentecostal que no le hayan dicho que Dios tiene propósitos con él, no existe. Así es. Pero llega el momento en que tú no quieres que nadie te lo diga. O sea, tú quieres vivirlo, tú quieres que Amén. Dios te lo diga. Entonces, eso pasó. Yo ya no quería que nadie me dijera nada, sino Dios. Entonces yo le dije, Dios, si tú tienes algo para mí, dámelo. Claro, uno se hace un montón de ideas en la cabeza, ¿cómo será? Voy a sentir un calor, Entonces, yo dije, yo como que sentí, y dije, el pastor va a orar por mí. El pastor va a orar por mí. Pero resulta que como yo no pasé adelante, había un montón de jóvenes ahí llenos, pues, y el pastor no podía llegar hasta donde yo estaba. Entonces yo alcé así la mirada y yo dije, no, el pastor no puede llegar acá. Señor, bueno. Cuando de repente el pastor mandó a parar todo. Un momento. Dios me está diciendo que diga algo. Yo a él no lo conocía, ni él a mí. Y recuerdo que él dijo, hay un joven acá a quien Dios lo va a consagrar hoy. Dios te va a hacer un ministro y Dios te va a poner aparte hoy. Y vas a recibir algo que no trajiste. No lo tienes, pero hoy lo vas a recibir. Y entonces, claro, en todas las iglesias está el niño modelo. El adolescente que todos aman, que todos quieren.
Ay, mira, y las mamás que tienen a los desordenados le dicen, yo no sé usted por qué no es como fulano. Entonces, claro, en la iglesia había un joven que era, mejor dicho, eso provocaba era consentirlo, apapacharlo. El niño modelo, predicaba, todo. Y claro, cuando el pastor dice eso, pues todo el mundo pensó que era él. Pero por cosas del Espíritu, el pastor dijo, y no eres tú el que estás pensando, y no es el que ustedes creen. Y claro, cuando él comenzó a decir, yo dije, ese es fulano. Y cuando el pastor dice, no, no es él. Claro, no mencionó el nombre, dijo, no, no es el que ustedes creen. Y yo como que, ay, ¿quién será? Cuando de repente, ese joven es Andrés Pérez. ¿Quién es? ¿Dónde está? Y yo estaba por allá. ¿Y él no te conocía? No. Y ahí ministró, desde allá me dijo, ahora vas a recibir algo. Y no, Uy, ya no, lo demás tremendo. es historia. Qué experiencia. Sentí algo muy que de ahí en adelante mi corazón no es el mismo desde ese día. Y recibí ese día algo que yo no tenía. Entonces esa experiencia me marcó la vida. Y a partir de ahí empezó un deseo muy fuerte por servir a Dios. Servir a Dios con toda mi fuerza. Yo no sabía predicar. De hecho, yo no leía la Biblia. Como muchos jóvenes hoy están en la iglesia, van a todos los cultos, no leen la Biblia. No me saben ni un versículo. O si no, los mismos. Jesús lloró o Dios es amor. Yo no sabía, pero empezó ese fuerte deseo por servir a Dios. Y ese día Dios encendió mi corazón. Por eso esa experiencia me marcó la vida. Para siempre. ¿Quién es Andrés Pérez ahora que conoció a Jesús? Pensar en Andrés Pérez ahora no es pensar en alguien perfecto. No te voy a decir que soy el superpastor ni el supercristiano, pero amo a Dios con todo mi corazón, con todo lo que soy. Para mí no hay nada más importante que Dios. Andrés Pérez es un amante de la presencia de Dios y es amante de todo lo que Dios ama, de su obra, de las almas, del servicio. Y como te digo, no soy perfecto. Tengo seguramente muchísimos errores, pero amo a Dios. Y eso me hace acordar de Pedro, con todos los errores que tenía. Pero cuando Jesús fue a su encuentro, lo que le preguntó es, ¿me amas? Y la última vez, entonces Pedro dice, ¿cómo hago si ya te he dicho 2 veces que te amo? Señor, tú lo sabes todo. Entonces, amo a Dios. Ese es Andrés Pérez, un amante de la presencia de Dios. ¿Qué consejo le darías al Andrés Pérez del pasado? Que no hay nada mejor que Dios. Y que no vale la pena cambiar la primogenitura por un plato de lentejas. No vale la pena ni poquito cambiar todo lo que hay en Dios por cualquier cosa del mundo. Definitivamente en Dios nosotros estamos completos. Si tú te pones a pensar, o uno se pone a pensar, ¿qué puede hacer uno sin Dios? ¿O qué podría uno faltarle estando en el Señor? Uno llega a la conclusión que en Dios estamos completos. Por eso la Biblia dice que en Él somos, en Él estamos y en Él nos movemos. Así que al Andrés Pérez del pasado le diría que no hay nada mejor que Dios y que no vale la pena arriesgar los planes y los propósitos de Dios por cualquier cosa.